Bienvenidos a este nuevo programa de Podcalizando, una semana más llegando y esta vez un programa muy especial porque nos unimos al Santuario Nacional, nuestra Madre de la Divina Providencia, y nos sentimos bien alegres, así que hoy tenemos invitados de lujo y quiero aprovechar para que las personas vayan y llamen y hagan su donación al 787-300-4995 para que aporten a profundos el sostenimiento del santuario. Y bueno, decía que tenía un invitado especial y es que hoy me encuentro con el arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González. Saludos. Saludos, buenas tardes. Gracias por tu paciencia. Oiga, le quería preguntar, quería empezar diciéndole algo, que usted, cuando yo me siento, te voy a ser bien sincero, yo me siento como con miedo. Y con miedo no de una mala manera, sino como con respeto. ¿Usted está consciente de que hay muchas personas que lo ven como que con este respeto, pues, por su figura? Pues un poco consciente, pero... Exacto. Prefiero que nos sintamos como hermanos y compañeros de viaje. Exacto. Compañeros en esta peregrinación. Ok. Sí, porque yo pensaría, ¿no? Como los sacerdotes, pero no los obispos, uno los ve como que el obispo y uno les tiene un cierto respeto también. Así que yo quería como que empezar sabiendo si usted estaba consciente de... Y dentro de, me gusta preguntar siempre de que usted no nace en Puerto Rico. Usted llega a Puerto Rico. Así que, ¿cómo es esa transición de usted llegar a Puerto Rico en su niñez, ese acoplamiento? Pues yo nací en la diáspora puertorriqueña en el año 50, un 2 de junio. Mi mamá me dijo que había nacido a las 8 de la mañana. Le dijo, porque usted no sabe. Porque yo no sabía, no me acordaba de eso. Quizás en el subconsciente. Pero rodeado de una familia puertorriqueña en la diáspora. Nací en la ciudad de Elizabeth, en Nueva Jersey, pero mis papás vivían en la ciudad de Nueva York. Entonces mi mamá, cuando salió del hospital, se montó en la lancha, no de Cataño. Esa le queda cerquita ahora. En la lancha de Staten Island. Ok. Y cruzó a la ciudad de Nueva York. Pero toda nuestra familia, los conocidos, eran pues, de Puerto Rico. Ok, que realmente el ambiente era puertorriqueño dentro de que estaba en la diáspora, pero se sentía en casa. Quería preguntarle, usted estudia en la Academia Santa Mónica y según Wikipedia, me voy a dar la escrita de Wikipedia, dicen que esta es la Academia de los Obispos. ¿Usted ha escuchado sobre eso? Cadena de los... que esa es la Academia de los Obispos. Academia. Bueno, ahí estudió Monseñor Rubén González, obispo de Ponce, que los conocimos en Santa Mónica. Él me lleva un año. Ustedes son contemporáneos, básicamente. Somos contemporáneos, sí, sí. Y también las hermanas Josefinas enseñaban en ese colegio. Era de ellas y de los padres agustinos, porque los agustinos se encargaban de todo lo religioso. La parroquia era realmente la Monserrate. Entonces, ellos regentaban la parroquia y las hermanas la academia. Pero también esas hermanas josefinas en un momento tuvieron un colegio, me parece que fue en Lares, donde estudió el cardenal Aponte, que en paz descanse, donde también el obispo Fremio Torres, que en paz descanse, y Monseñor Casiano. Es decir, que pudiéramos decir que 5 obispos hemos pasado por las manos de las Josefinas. De las Josefinas. O sea, que ya son como cuando en el baloncesto siempre están las ligas de desarrollo. Puede ser la liga de desarrollo de los obispos, básicamente. Qué brutal, ¿no? Me gusta traer esa colación porque a veces no estamos conscientes o no pensamos como que los obispos han tenido vida como todos nosotros, nos hemos educado, hemos ido a la universidad, en su caso también estudió y todo, así que a veces como que damos por sentado esas cosas y no
quizás no queremos acudriñar o algo la vida de nuestros líderes, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo usted se enamora del Señor? ¿Cuándo empieza su relación con el Señor? ¿O cómo se da esta relación? Mirando hacia atrás, realmente comenzó en la familia. Ajá. Mis papás eran personas de piedad, de oración. Rezábamos el rosario todas las noches en familia. De hecho, yo soy el mayor de 9 hijos. Entonces, quedamos 6 vivos, murieron 3. Pero durante todos esos años de nuestra crianza, todas las noches decíamos el rosario en familia y mi mamá celebraba los momentos, diríamos, fuertes de la fe. En casa, en Navidad, con un pesebre que todos aportábamos al pesebre. En el mes de mayo, un altar a la Virgen María. Hoy es una fiesta muy bonita de la Virgen María, ¿no? El dulce nombre de María. Para la fiesta del Sagrado Corazón también ella preparaba un altarcito al Sagrado Corazón. Jueves Santo, mi papá siempre nos leía de la Biblia el relato de la institución de la Eucaristía. Es decir, desde mi niñez, desde mi infancia. O sea que usted no, ahora mismo, si alguien le pregunta si cuándo fue su encuentro con el Señor, pues usted diría desde siempre, básicamente. Sí, fue algo evolutivo. Ok. Que fui conociendo, entendiendo, amando desde la experiencia de mi familia y obviamente después hay algunos momentos, diríamos, fuertes. Pero la raíz de esa relación surge en la oración familiar. Uh-huh. Sí, yo me veo muy identificado porque en mi caso fue bien similar. O sea, yo siempre se nos habla, o cuando leemos la historia de los santos, pues que los más famosos siempre no fueron siempre de la iglesia, o no siempre creían, o tuvieron los momentos de rebeldía. Pero me siento muy identificado porque en mi casa, desde siempre, íbamos a la iglesia. En mi caso, mi abuela era como que ella me buscaba a casa. Mi rebeldía más grande para decirle era decir que iba a llegar tarde. Esa era mi rebeldía para no ir a la iglesia, pero llegaba como quiera. Así que me veo muy identificado en ese aspecto. Y quiero aprovechar ahora para invitar a la gente que nos está sintonizando, que nos escucha por Radio Paz, que nos ve por Facebook Live, que pueden donar a través de ATH Móvil. Van a Business y dice Santuario de la Providencia. Ahí hacen su aportación y también pueden llamar al 787-300-4995. Monseñor, ¿usted cómo va desarrollando ese amor por la providencia, por nuestra Madre la Providencia? Porque naciendo en la diáspora, aunque está rodeado de puertorriqueños, como nos había mencionado, pero la realidad es que donde usted vivía, pues quizás no, la iglesia no era muy mariana, por dar un ejemplo. Y cuando digo muy mariana es que quizás no se llamaba Virgen de la Providencia o de Fátima. ¿Cómo se va desarrollando ese? Bien, aquí yo diría hay 2 aspectos, ¿no? En Estados Unidos, ya no tanto ahora como hace 30, 40, 50 años, existían lo que llamaban parroquias nacionales. Ok. Entonces habían parroquias italianas, habían parroquias alemanas, polacas y parroquias hispanas. Ok. Entonces, sobre todo en el nordeste de Estados Unidos. Entonces mi familia iba a una parroquia hispana. Entonces todas las tradiciones eran Latinas, hispanas. Y las fiestas marianas. En aquel tiempo todavía se desconocía allá en la diáspora bastante la fiesta de la Divina Providencia, Madre de la Divina Providencia. Curiosamente, esa devoción comienza en Puerto Rico en el 1853 con el obispo Gil Esteves. Y uno ve en los libros de bautizos de finales del siglo antepasado, muchos bautismos de niñas con el nombre de Providencia. Ok.
Y poco a poco fue creciendo aquí esa devoción entre la Virgen del Carmen, la Montserrat, Perpetuo Socorro, que vino después con la presencia de los padres redentoristas. Pero curiosamente, como la devoción a la Virgen de la Providencia fue como un regalo, diríamos, de la Iglesia Romana a través del obispo de Puerto Rico, no es una devoción que nace de una aparición aquí o del suelo mismo puertorriqueño. Y ha tardado mucho en crecer y en echar raíces. Ahora, en el 1969, a petición del cardenal Aponte, el Papa Pablo VI designó a Nuestra Señora de la Divina Providencia, y cito textualmente, como patrona principal de toda la nación puertorriqueña. Entonces, ese fue el momento cuando realmente se oficializó. El cardenal Aponte me había contado que en una conversación con el Papa Pablo VI, en un sínodo, creo que el sínodo del 67, en un receso, en un coffee break, diríamos, él se le acercó al Papa y le dijo, Santo Padre, Puerto Rico está huérfano. Y el Papa le preguntó, ¿qué usted me quiere decir? Y le dijo, pues todos los países de América Latina tienen su patrona oficial, menos Puerto Rico. Entonces el Papa le dijo, pues póngamelo por escrito, la petición, consulte a la conferencia episcopal, consulte al gobierno de Puerto Rico. Y así fue, que en el 69 el Papa hizo la proclama oficial, el decreto oficial. Esa devoción que empezó a crecer, ¿verdad?, a finales del siglo XIX y que decayó por varios años después del cambio de soberanía y la invasión realmente de Estados Unidos. Pues comenzó de nuevo a florecer en Puerto Rico en los años 50, con un sacerdote jesuita, un gran predicador que estuvo muchos años en Puerto Rico, el padre Saturnino Junqueras. Y él daba misiones, bueno, creo que fue en el 50 o 53, él fue a todos los pueblos, a todos los municipios de Puerto Rico, incluyendo Culebra y Vieques, con una imagen de la Virgen de la Providencia. Es un rally, como quien dice. Los que conocemos hoy los rallies, algo así. Será algo así, pero llevó la Virgen a todos los pueblos. Okay. Con una prédica, una misión. Y fue cuando comenzó a renacer la devoción en Puerto Rico. Ahora, él también fue a Nueva York a predicar sobre la Virgen de la Providencia, y a Chicago, y fue a Filadelfia. Entonces, le debemos una gran deuda de gratitud al padre Junquera por haber reencendido esta devoción. Y así ha ido poco a poco creciendo. ¿Sabes? Cuando me contaba y decía que llegó a New York, yo dije, esta es la historia perfecta. Llegó y ahí Monseñor lo escuchó y dijo, aquí encendió mi llama. Yo pensé, yo pensé que esa era la historia. Y yo, anda, esto está brutal. No. Pero yo fui a algunas de sus misiones aquí en San Juan. En la parroquia de Madre Cabrini. Que cuando mis papás regresaron a Puerto Rico, fuimos a vivir a Caparra Heights, Madre Cabrini. Pero yo decía que cuando iba, yo decía, no me digas que de momento se encontró con Monseñor allí y esto fue, era una historia perfecta. No, nada en la vida es perfecto. Oiga, nuevamente aprovecho y le digo a las personas que pueden aportar al 787-300-4995, Profundo, el sostenimiento del santuario. Así que llame, que los teléfonos están disponibles y quieren contestar a todo el mundo que llame para hacer su aportación. Monseñor,
¿Cómo era el cardenal? Porque me habló ahora que tuvo una conversación con el cardenal, pero yo nunca lo conocí. Lo que he visto ha sido por fotos, por videos, pero usted tuvo una relación. ¿Cómo fue su relación con él? Yo lo conocí estando en el seminario. Ok. Mi papá, también descansa en la paz del Señor, era caballero de Colón. Ok. Y durante varios años estuvo a cargo de la promoción de vocaciones sacerdotes entre los caballeros de Colón. Ok. Y a través de mi papá, que coordinaba algunas de esas actividades con el cardenal, pues conocí al cardenal. Ok. Y así se fue desarrollando una relación. Me acuerdo, yo lo invité a mi ordenación sacerdotal y yo estaba en Nueva York. Y él me mandó una carta muy bonita de felicitación. Y con los años nos fuimos conociendo. Cuando él iba a Nueva York, casi siempre me llamaba para que lo fuera a buscar al aeropuerto y que lo acompañara a algunos sitios. Era una persona bastante tímida. Ok. Pero muy personal. A veces su timidez daba la impresión de una cierta distancia, pero su corazón era un corazón muy cercano al drama humano. Ok. Sí, que era una persona que, como Jesús, cercano, tenía que estar cercano, no era alguien de lejanía, sino de cercanía. Le preguntaba eso porque lo que quería saber es que quién, además de su familia, si la vida de un santo o una persona pues tangible, me refiero a una persona tangible, qué sé yo, su tío, aparte de su papá y su mamá, pero que influenció, que ha llegado a influenciar en su vida tanto en su vida como sacerdote, como obispo, o su vida normal, su vida regular, por decirlo así. Hay una figura que ha influenciado grandemente, o quién, mejor dicho, quién, porque siempre hay alguien que influencia. Bueno, lo primero que se me viene a la mente, ¿verdad?, son los sacerdotes franciscanos que estaban trabajando en Madre Cabrini, que fueron los fundadores de la parroquia en los años 50. Y me acuerdo cuando se construyó el primer templo, algunos de ellos estaban de constructores, literalmente, poniendo las piedras y el cemento. Y eso me creó una impresión, un impacto en mí. Y estando en el 5º grado en Santa Mónica, un día entré a la biblioteca del colegio y tenía unos deseos de leer algo. Mi mamá se pasaba el tiempo leyendo, entonces eso fue una inspiración para mí. Y rebuscando entre los libros, me topé con un librito bien finito, Las florecillas de San Francisco, que es un libro de leyendas sobre la vida de San Francisco. Y pues me senté en la mesa, en la biblioteca, estuve un rato ahí leyendo, y esa lectura despertó en mí realmente ese primer deseo de vida religiosa. Y después hay varias personas que me han influenciado mucho. El sacerdote jesuita sí, que fue mi mentor en la universidad. Algunas figuras también reconocidas. César Chávez, por ejemplo, en Estados Unidos, me impactó mucho. Mi abuelo materno trabajaba como conserje en una fábrica en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Un hombre muy sencillo, muy pobre. Ahora, durante el fin de semana, él tocaba flauta en un cuarteto y se vestía con su traje, su gabán, sus yuntas, y los domingos iba a misa con su dominguera. Y todas las noches
detenía frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús para rezar ahí un minuto, 2 minutos. Y así distintas personas me han impactado. Por lo que puedo escuchar, las personas que la han impactado, además de pues, la familia, pero son obreros, han sido obreros, porque me habló al principio de estos hermanos que estaban ahí construyendo y ahora me habla de su abuelo de la misma manera, son obreros de la tierra, como diríamos nosotros, y no sé, me cuesta un poco no asociarlo, pero que uno pensaría, ¿no? Como que uno a veces dice, pues San Ignacio, cuando contó la historia del libro, dije, pues San Ignacio, porque San Ignacio su historia es que leía y le gustaba leer y todo eso. Hay un santo que, hablando de santos, que también le ha influenciado, además de la historia que nos contó que leyó, que eran historias, leyendas. Bueno, obviamente San Francisco de Asís ha sido el santo, ¿verdad?, principal y la figura de Jesús. Y yo creo que los que queremos ser seguidores de Jesús aprendemos algo de todos los santos. En estos días hemos celebrado la fiesta de San Pedro Claver, que se le reconoce como liberador de los esclavos que llegaban de África a Colombia. Pero se sabe poco de que al final de su vida, cuando estuvo muy, muy enfermo, encamado, uno de los esclavos que él había atendido y lo atendía a él y lo maltrataba. Y él nunca se quejó. Es decir, en la vida de cada uno de los santos, hay una santa que estuvo aquí en Puerto Rico, Madre Teresa hace poco de Calcuta, y fue canonizada hace 4 años. Y todavía quedan de sus religiosas aquí en Puerto Rico, en Ponce y en Bayamón. O sea que hay en cada santo yo creo que podemos ver algo que nos inspira. No, algo, yo siempre, esto lo he dicho en muchos programas, y la gente que ya es constante en el programa dirá que mucho lo repite, pero que cuando leía hace poco el Christus Beat se nos hablaba que los santos son figuras que nos inspiran, pero no se trata de que vivamos la misma vida de ellos, no vivamos fotocopia, no seamos fotocopia de ellos, así que los constantes ya dirán, ya viene Jafet con lo mismo historia. Pero, hablando del Christus Beat, quería moverme a... Usted usa redes sociales. Sí, no soy muy diestro, pero sí. ¿Cuál es su red social? Yo lo sigo en Twitter, le tengo que ser sincero, nos seguimos mutuamente en Twitter. Ajá. Esa es la más que le gusta. ¿Por qué le gusta Twitter? Porque me enviaron por aquí que le preguntara. Bueno, pues me gusta porque es algo breve. Ajá. Y en cuestión de 1 minuto uno puede leer el mensaje y pensar y seguir. Es decir, la rapidez de... Sí, a mí me gusta Twitter mucho por las noticias. O sea, veo muchas noticias en Twitter muy rápidas y nice. Yo creo que salgo del paso súper rápido. Así que por eso me gusta mucho Twitter. Y le preguntaba esto porque hemos visto que luego de la pandemia y cuando empieza la pandemia, pues muchas iglesias y todo por la situación se tuvieron que mover las redes sociales. ¿Qué usted aprendió? Usted como tal, ¿qué ha aprendido de esta pandemia? Y traigo lo de las redes sociales porque quizás ha obligado a que otras personas tengan que aprender sobre esto, pero en su caso. Bueno, en mi caso yo creo que ha habido más introspección. Ok. Más reflexión personal y llenar ese silencio pues con el deseo de estar en compañía del Señor. Y me parece que esta experiencia, sin poder ir a misa, etcétera, aunque uno como cura celebra, ¿verdad? Pero nuestro pueblo creyente, practicante, está viviendo como un ayuno, un ayuno de la Eucaristía, una experiencia de desierto.
pero quiero pensar que van a salir de esta crisis más fuertes en la fe y en su comunión personal e íntima con el Señor. Y hemos estado viviendo en una sociedad y en una cultura, no sé, quizás superficial, bastante. Yo lo veo a la ligera. Yo creo que a la ligera, y la ligera provoca que eso, que seamos muy superficiales, que no queramos indagar o Sí, adentrarnos. sí, sí, sí. Y el ser humano necesita el silencio, necesita un espíritu contemplativo para poder acoplarse a lo esencial de la vida. Y espero que podamos tener más conciencia de lo que realmente es importante en la vida. Quiero aprovechar nuevamente para invitarle a las personas que nos sintonizan que para hacer su donación hoy aquí a esta actividad en el santuario, que llamen al 787-300-4995. Monseñor, tengo que hablarle de esto porque imagínese, si no lo hago, pues me van a decir, pero mira, no hablo de lo que... Yo soy coordinador de una pastoral allá en Tobalta, orgullosamente tobalteño. Y muchas personas siempre me preguntan, van muchos jóvenes. Yo creo que esta es la pregunta, no sé si usted se la hacen cuando usted celebra misa. ¿Va mucha gente? Y es como que mi pensamiento, y quiero que usted me diga qué piensa, es que no se trata de cuántas personas vayan o cuántos jóvenes hay. O sea, si no es que queremos una iglesia que no haya personas o un templo que no haya personas, pero yo digo, si la calidad de los que hay somos buenos, quizás el fruto lo vamos a ver en 2 años, pero en 2 años vamos a ver que hay más personas. ¿Cómo o cuál es su pensamiento respecto a esto, respecto a mi postura sobre que quizás hay 5 jóvenes, pero los 5 que hay trabajan, o en cuestión de la juventud? Yo creo que no nos podemos dejar engañar por los números. Exacto. Ajá. Porque los números se pueden utilizar de diferentes maneras o interpretar, mejor dicho, de diferentes maneras. Yo creo el Señor lo dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, no dijo donde hay 100 o 1000, dijo donde hay 2 o 3, es decir, Él escogió a 12 apóstoles y sabemos que pues las multitudes que lo seguían al final lo abandonaron. Es decir, no podemos contar con que grandes números van a salvar o van a darle futuro a la iglesia. El futuro de la iglesia está en manos de Dios. Y aunque seamos 2 o 3, todo pasa. Ajá. Y todo sirve para la gloria de Dios y la vida de la iglesia. Al final de cuentas, la iglesia vive de la gracia del Espíritu Santo y también vive de la fe, la sangre de los mártires. Ellos son los que más han logrado la cosecha. No, igual si hemos visto la historia, sabemos que lo que podemos pasar ahora no es algo que no ha ocurrido anteriormente. Sin duda las circunstancias pueden ser distintas, porque yo no creo que la historia sea cíclica, pero hay cosas que nos recuerdan que se han vivido anteriormente, quizás hoy con la tecnología, pues tenemos un teléfono y el teléfono nos hace que veamos fotos de las pastorales, por dar un ejemplo, y digamos, hay más que 5, hay más que 10, pero no es algo que no haya ocurrido antes, ¿no? O me equivoco. Bueno, hay un refrán, ¿no? Que no repitamos los errores del pasado. Pero eso también quiere decir que hay que aprender del pasado, no solo de los errores. Hay que aprender de lo que se ha hecho bien en el pasado y hay que pedirle al Espíritu Santo que podamos ser creativos ante los retos de los nuevos tiempos. Y cada momento histórico es distinto. Sí,
Sí, yo creo que eso es de aprender las lecciones del pasado es fundamental para, como usted decía, no repetir errores y de lo que se hizo bueno, pues volver a hacerlo y ajustarlo a los tiempos, porque yo creo que eso es fundamental también, que a veces queremos hacer lo que hicimos hace 10 años atrás, que funcionó, pero no es lo mismo, ¿no? No se puede. Exacto. No se puede. Quizás la idea, o sea, una idea, pero hay que aplicarla ahora. Es decir, si por dar un ejemplo, que antes íbamos casa por casa a dar un flyer de la iglesia, por dar un ejemplo bien, bien rápido. Hoy tenemos que hacer lo mismo, pero darlo en las redes sociales también. No te olvides de que hay otro campo ahí de batalla, por llamarlo de una forma. Quiero repetir nuevamente que pueden donar a través de ATH Móvil, van a Business y Santuario de la Providencia y ahí hacen su aportación. Monseñor, ya estamos casi terminando, pero yo sé que esta pregunta la tenía aquí guardada, que me la enviaron. Juan Pablo II hablaba y envía a que seamos piedras vivas. En esta ocasión, ¿cuál usted considera que debe ser el llamado o el envío que saquemos hoy de aquí? Bueno, se pudieran decir muchas cosas, pero tratemos de ser testigos vivientes del Evangelio, de vivir el Evangelio de tal manera que cuando otras personas estén interactuando con nosotros, que puedan respirar algo, conocer algo de Jesús, de su vida, de su verdad, de su ejemplo, de su sabiduría. Y así ir construyendo, ¿no?, el reino de Dios aquí, en la tierra como en el cielo. Sí, es la frase de que en todo momento predique y cuando sea necesario, que utiliza las palabras. Sí. Yo creo que ese es un gran envío para nosotros, que es un envío que se nos debe hacer desde que nos levantemos. Es que desde que nos levantemos sepamos que hay que predicar. Y digo desde que nos levantemos porque a veces decimos, bueno, pues predicamos cuando salga de mi casa, pero en mi casa tengo una familia que tengo que predicar ahí también. No puedo olvidarme de que, como en su caso, su familia fue fundamental en su camino de fe. Entonces, hoy los papás que nos estén viendo, las mamás, los hijos que nos estén escuchando, hermanos, te toca en tu casa también predicar. A los jóvenes nos toca predicar en la casa. Y esto me hace mucho porque siempre me acuerdo a mi papá, que siempre me decía, si tú estás en la iglesia y ayudas en el kiosco, pues lo menos que debes hacer es botar la basura en mi casa, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, yo empiezo a trabajar cuando salga de casa, pero en casa hay que trabajar. Así que le preguntaba ese mensaje porque el cardenal tiene mucha importancia, Juan Pablo II tiene mucha importancia en la historia de Puerto Rico, como papa que visitó aquí a la isla. ¿Y usted estuvo en ese momento? Pues yo vine, sí, yo era sacerdote en Nueva York, pero obviamente vine a Puerto Rico para esa visita. Yo digo siempre que es la última pregunta, pero esta sí es la última. No importa, ¿no? Su experiencia usted ha estado con el Papa Francisco, ¿no? Ha compartido su experiencia con él. Ya yo le he preguntado con el cardenal, con Juan Pablo II, pero con el Papa, con Francisco. Pues yo tuve el privilegio de conocer al Papa en el año 1997, todavía no era Papa, era arzobispo coadjutor de Buenos Aires. Y lo conocí en el Sínodo de América, que fue una experiencia de un mes, un sínodo presidido por el Papa Juan Pablo II. Y las últimas 2 semanas del sínodo dividían a los obispos en grupos de 20 para dialogar en grupos pequeños. Y me tocó en el grupo donde estaba Bergoglio, el arzobispo Bergoglio. Ve, ahorita yo dije que había un momento perfecto. Ese es un momento. Entonces estuve 2 semanas en el grupo pequeño conversando con él y con los otros obispos. Entonces pude conocerlo. Y en aquel momento era bien tímido, casi no hablaba. Pero también muy ameno. De hecho, al final de las 2 semanas, yo le pasé un papelito, una hoja, y le pedí a todos los obispos que escribieran su nombre y dirección, porque estábamos ya en diciembre
y yo pensé, al regresar a casa voy a enviarles a todos una tarjeta Ok, de Navidad. de Navidad. Entonces envié una tarjeta a todos, pero el único que me contestó Wow. fue Bergoglio. Y así, durante todos esos años, hasta que fue nombrado Papa, él me enviaba una tarjeta con una notita y yo también le enviaba una tarjeta. Y nos conocimos estuvimos juntos en otros sínodos del año 2001, el sínodo de obispos, otro mes, y en Aparecida estuvimos juntos. Es decir, él me conoce, yo lo conozco y no somos amigos íntimos, pero Intercambian postales. hemos intercambiado y de Papa lo he visto varias veces y ha sido muy fraternal conmigo. Dice, Roberto, ¿cómo estás? Y es una relación fraternal Qué bien. que yo atesoro. No me imaginaba esta historia y de verdad que si hubiese sabido empezaba con esta historia, pero qué espectacular. Bueno, Monseñor, un mensaje final para las personas que nos sintonizan, que están a través de Radio Paz. Y nuevamente les recuerdo que llamen al 787-300-4995 para hacer su aportación, Monseñor. Bueno, gracias a todos por estar escuchando Influenzando. Con Jafet. ¿Y tu nombre otra vez? Jafet. Jafet. Sí. ¿Cómo se deletrea? Jafet. Ah, Jafet, interesante. Como de la Biblia. De la Biblia, sí, me suena bíblico, sí. Sí, el hijo no es. O sea, eres un hombre bíblico. Sí. Pues gracias por apoyar los esfuerzos de la construcción del santuario de piedra. Yo digo que el santuario viviente, las piedras vivas, somos todos nosotros, ustedes. Y ese santuario ya se ha construido, pero hace falta también construir el santuario de piedra. El cardenal Aponte decía que esta sería la casita de María en Puerto Rico. Hay otros santuarios, obviamente. La Monserrate en Hormigueros, que es un lugar precioso, un santuario hermoso. Este santuario, pues, es la patrona principal, ¿no?, de toda la nación puertorriqueña y es importante que construyamos este templo, esta casita para encontrarnos con María, para crecer en nuestro amor por María, por Puerto Rico y sobre todo encontrar a Jesús, que debe ser el centro de nuestras vidas. Gracias por sus oraciones y gracias por su ofrecimiento, su sacrificio material. Encontrar a Jesús en la casita de María. Ese yo creo que es el llamado. Así que nuevamente le agradecemos a Monseñor Roberto por acompañarnos en este episodio, por estar aquí junto a nosotros en el santuario. A todos nuestros amigos que nos sintonizaron, muchas gracias por estar aquí. Gracias por sus oraciones semana tras semana. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Influenzando. En todas las redes nos consiguen como Influenzando. Y recuerden que esta fue la conversación que usted no tuvo después de misa.